Señor, gracias por este día, gracias Padre por tu misericordia, gracias por cada uno de los que están aquí presentes. Te ruego, Señor, que tú estés obrando en cada uno de los corazones para que podamos estar prestando atención y que tú estés llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, Señor. Que las preocupaciones, que los afanes, que distracciones, que todo eso sea dejado de lado, Señor, y que puedan concentrarse en ti. Y bueno, Padre, que seamos hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Dame gracia para poder presentar de la mejor manera tu palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, el texto es de Juan capítulo 21. Juan capítulo 21. Ahí te dije que lo dije. Ahora. El texto es Juan capítulo 21 y el título del mensaje es Dios nos busca, nos perdona y nos reivindica. Dios nos busca, nos perdona y nos reivindica. Para explicar un poco acerca de la situación, más que nada voy a hacer énfasis en el versículo 15 al 17, que es cuando Pedro tiene esa conversación con Cristo. Cristo va a hablarle de forma intencional a Pedro. Entonces ese va a ser más que nada el enfoque del día de hoy, pero quiero darle un poco de contexto y vamos a ver 4 claves que debemos tener en cuenta a la hora de levantarnos. 4 claves que debemos tener en cuenta a la hora de levantarnos. Sabemos que muchas veces cuando cometemos pecado sentimos culpa, sentimos vergüenza, sentimos ya que no podemos servir más para nada y estamos como un pozo donde ya ni siquiera sentimos ganas de querer mirar al cielo o leer la Biblia, de querer orar, porque hay ese peso de culpa por causa del pecado, porque le fallamos a Dios. Y hay algo así similar con la vida de Pedro. Siempre creo que cada uno de nosotros nos debemos identificar, nos podemos identificar con Pedro, especialmente yo, porque cometemos pecado y cuando nosotros dijimos o afirmamos con toda nuestra fuerza diciendo no, yo no te voy a negar, yo voy a dar tu vida por ti, como lo hizo Pedro, pero después que en esa misma noche Pedro negó ¿cuántas veces? A Jesús, 3 veces, y aún hasta blasfemando. Entonces él, con su orgullo, por su propia fuerza, no pudo mantener esa obediencia y esa fidelidad. Entonces muchas veces pasa lo mismo con nosotros, decimos no, voy a servir a Dios, y en realidad es todo en la carne y fallamos a Dios. Pero Dios es un Dios rico en misericordia y lo vemos acá, Dios es un Dios de justicia, amén. Dios es un Dios de justicia, pero también vemos en pasaje que Dios muestra su misericordia. Y si no fuera por su gracia y por su amor, nadie de acá de nosotros estaría aquí presente, nadie. Entonces vamos a ver algunos textos del capítulo 21, pero antes que nada quiero también darle un poco de contexto. Los discípulos estaban incrédulos después de la muerte de Jesús, y eso es así, no solamente incrédulos, sino también estaban temerosos. Habían visto a su Señor que lo habían arrestado y lo iban a crucificar y lo crucificaron. Ellos estaban en versículo 19 del capítulo 20, dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos. Después dice que vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Pero ellos tenían miedo a los judíos. Hay como mucho retorno hueco, no sé cómo se pasa así. Sí. Esto. Bueno, la cuestión es que ellos tenían miedo a los judíos. Estaban incrédulos en la crucifixión. Después que vieron a Cristo crucificado, tenían miedo, tenían incredulidad. Pero si hay algo que se trata del propósito del libro de Juan, ¿cuál es el propósito del libro de Juan? Si aquellos que han
Sabemos que el propósito se encuentra, bueno, en el mismo libro de Juan, él lo describe explícitamente. En versículo 30 del mismo capítulo 20 dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Versículo 31. Por estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces estas cosas se han escrito para mostrar que Jesús es el Hijo de Dios, e igual a Dios, y para que creyendo en Jesús, que es el Hijo de Dios, tengáis vida en su nombre. Entonces Juan expone todos los milagros y describe todos los milagros para decir: Jesús es Dios, Jesús es el Hijo de Dios, Él es el Verbo encarnado. Entonces, ahora, la necesidad de la aparición de Jesús. ¿Por qué fue necesario que se apareciera Jesús resucitado? Porque Él podría haber mandado un ángel, podría dejar una carta: discípulos, es resucitado, hagan la gran comisión. Podría haber hecho eso, o podría haber hecho muchas otras maneras, pero Él se encargó por sí mismo el encomendar a sus discípulos, a sus siervos, para que cumplieran la gran comisión. ¿Por qué? Para dejar seguro, para confirmarlos en la fe. Había uno de los discípulos que no estaba presente cuando Jesús apareció. ¿Cómo se llamaba? Tomás, que dijo que si no veía la marca en las manos de la mano crucificada, y si no metiera su mano en el costado de Jesús, dice que no iba a creer. Pero después del versículo 29, después que se le aparece Jesús a Tomás, le dice: Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y gloria a Dios, porque nosotros creímos y no lo vimos a Jesús. Pero ellos, en toda esa situación que habían pasado, ellos necesitaban ver a Jesús, y Él lo sabía. Entonces Él también, en su misericordia, se aparece a sus discípulos y le dice: acá estoy resucitado. Porque no era solamente Tomás que no creía, sino también vemos en otro pasaje de los evangelios, cuando las mujeres fueron después que vieron a Jesús resucitado ahí en el sepulcro, que vieron la tumba vacía, fueron los discípulos, y dice que ellos no creyeron. O sea, y eso era algo general, pero sabemos que con Tomás se hizo un énfasis especial. Entonces era necesario que Jesús se apareciera a su discípulo después de la crucifixión, después de su muerte, para confirmarlos en su fe, y para que ellos pudieran hablar con denuedo la predicación del Evangelio, para que ellos pudieran cumplir la gran comisión. También vemos acá en Juan capítulo 21 que Pedro es un soldado caído, de cierta manera. Un soldado caído, uno de los mejores, el mejor soldado sería. De los 12, él tuvo muchas fallas, hablaba siempre de más. Pero ¿quién confesó a Jesús? Él hizo una grande: tú tienes palabra de vida eterna. Nosotros creemos que eres verdaderamente el Hijo de Dios. Cuando la gente decía: ¿quién cree que es? Uno dice Juan el Bautista, otro Elías, otro uno de los profetas. No, nosotros creemos que eres verdaderamente el Hijo de Dios. Entonces, Pedro era una de esas personas que necesitaba ser tratada por un tiempo, y Jesús sabía eso. Entonces, él estaba con culpa, con falta de confianza de volver a hacer lo que hacía antes, con falta de confianza en obedecer a Dios, y él por eso vuelve a hacer lo que hacía antes. Y ahora sí vamos a ir viendo ahora el texto de Juan capítulo 21, pero ahora aparece Jesús, otra aparición más, para levantar ese soldado caído, levantarlo, para decir: sí, apacienta mis ovejas, volver a hacer la gran comisión. Versículo 1 del capítulo 21 dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a su discípulo junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Dije que son 4 claves para tener en cuenta, que debemos tener en cuenta a la hora de levantarnos. La primera es: Cristo busca perdonarnos y reivindicarnos. Cristo busca
perdonarnos y reivindicarnos. Esa es la primera. Reivindicar quiere decir volver a establecer, volver a restituir, volverlo a ponerlo en juego, digamos, se podría decir. Volverlo a poner en marcha. Acá en versículo 1 se manifestó, ¿cómo dice? ¿Por primera vez? No, se manifestó otra vez. Ya se había manifestado antes, y vemos en versículo 14 dice, este era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Entonces, Él vuelve para poder confirmarlos y para poder levantar a Pedro y a sus discípulos. Pero ¿saben? Jesús se aparece buscando a ellos. Pero ellos, ¿qué es lo que hacían? Versículo 3 dice, bueno, versículo 2, seguimos leyendo. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. ¿Pero qué dijo Pedro? Voy a pescar. Vuelvo a hacer lo de antes. ¿Qué es lo que fue mandado Pedro y sus discípulos? ¿Cómo fueron nombrados por Jesús? Yo os haré pescadores de ¿qué? De hombres, de almas. Pero Pedro, su antiguo oficio era el pescador, o sea, de peces. Y ese era su trabajo, ese era lo que sabía hacer y eso era lo que hizo durante toda su vida. Y viene Jesús y le dice, lo voy a hacer, te voy a convertir en pescador de hombres. Entonces cambia todo y él empieza a seguir a Jesús a tiempo completo. Pero ahora después que murió y después que negó a Cristo 3 veces y aún él dijo, no te voy a dar mi vida por ti, él dice, bueno, vuelvo a pescar, vuelvo a mi antigua vida, vuelvo a hacer lo que estaba haciendo antes. Porque él ya no estaba seguro de que si ibas a continuar manteniendo su fidelidad como él creía que podía hacerlo. Entonces no fue solo él, sino ¿quiénes fueron? Ellos dijeron, vamos nosotros también contigo. Pedro llegó, o sea, las demás personas fueron con él. Y entonces todos volvieron como de cierta manera a lo de antes. En vez de dar pasos hacia la meta, volvieron a retroceder. No fueron a predicar, no se juntaron en el aposento alto a orar, a buscar del Señor, sino volvieron a hacer lo más fácil, volver a hacer lo que sabían hacer antes. No actuaron por fe, en dependencia de Dios. Y por esa razón digo que Cristo busca perdonarnos y reivindicarnos. Porque no está en nosotros, cuando nosotros cometemos el pecado, no está en nosotros el querer buscar de Dios. Nosotros queremos evitarlo muchas veces. Nosotros no queremos ni siquiera venir a la iglesia, ni siquiera orar, ni siquiera leer la palabra de Dios. No queremos testificar a otro o evangelizar. Hay un peso de culpa, hay todo eso, y nosotros no queremos buscarle. Entonces, por eso digo que Cristo busca perdonarnos y reivindicarnos. Él toma la iniciativa. Él es el que va hacia nosotros. ¿Recuerdan la parábola de la oveja perdida? Voy a leer de la historia, no es muy larga. Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 15, mejor dicho. Dice, se acercaban a Jesús, ese es el versículo 1, versículo 3. Dice, entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Entonces acá vemos cómo Cristo en la salvación busca a los perdidos para que nosotros podamos ser salvos.
Eso es lo que leímos en Lucas 15. Ahora volvemos a Juan capítulo 21. Cristo siempre toma la iniciativa, Dios toma la iniciativa. Si Dios tuvo la iniciativa para salvarnos, para poder librar nuestros pecados, ¿cuánto más para poder continuar en comunión con Él? Si como dice en Romanos capítulo 5, voy a leerlo, unas porciones de ese capítulo, dice, no es necesario que lo busquen, si lo voy a leer, pero si quieren buscarlo en Romanos capítulo 5, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y versículo 9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y después continúa. Pero quiere decir, si nosotros fuimos salvos de la ira de Dios, porque todo lo que Cristo sufrió en la cruz, la paga del pecado, si Él la padeció por nosotros, ¿cuánto más ahora que somos su Hijo? ¿Cuánto más? Entonces, cuando uno está en ese estado de condenación, en ese estado donde dice, no soy digno, lo único que tiene que hacer es recordar lo que hizo Cristo en la cruz. Si Cristo me amó siendo su enemigo, sí, porque éramos literalmente hijo de la ira, eso dice Efesios 2, que no buscamos a Dios, ¿cuánto más siendo su hijo nosotros? ¿Cuánto más? ¿O acaso un padre deja de amar a su hijo? ¿Pasa eso? No, nunca va a dejar de amar a su hijo. Un padre terrenal puede pasar eso, pero no, en forma general, creo yo que mi papá todavía, a pesar de las cosas que he hecho malas, me sigue amando, espero, y sí, me ama, yo sé. Pero cuánto más nuestro Padre Celestial nos sigue amando aún a pesar de las cosas malas que hacemos. Y Él por eso busca perdonarnos, busca reivindicarnos, busca que nosotros volvamos a servirle. Él toma la iniciativa. Y por esa razón, Cristo fue de forma intencional a buscar a Pedro y a sus discípulos. Él lo fue a buscar, aunque ellos habían elegido volver a lo de antes. Segundo, la segunda clave. Cristo es el único que puede reivindicarnos. Es decir, que puede restituirnos, que puede volver a ponernos en el juego. Cristo es el único. Pedro no tuvo una charla con su pastor. Vemos en versículos 15 y 17 que cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Y después continúa la charla. Pero más que nada me refiero a eso. Pedro no tuvo una charla con su pastor, primeramente. Y después, para mí Pedro no fue el psicólogo a contarle sus problemas o aún hacer terapia, cosas. No fue eso. O lo vemos en la Biblia, no fue. Pedro habló ¿con quién? Con Jesús. Y Jesús es el único que lo pudo volver al juego, volverle a darle esa fuerza que tenía antes. Porque Jesús es la única fuente de poder, de vida eterna. No hay otro. No está en los hombres, no está en la psicología o en la consejería. Primeramente está en Dios, en Cristo, en su palabra. Entonces, si nosotros estamos caídos, si nosotros estamos mal, sí, es verdad, debemos buscar hablar con un hombre maduro como el pastor. Por eso están los pastores o diáconos. Pero principalmente debemos hablar ¿con quién? Con Cristo. Porque Cristo es el único que puede limpiarnos y volver a darnos esa comunión que teníamos antes. Esa comunión íntima con el Padre. Y darnos el gozo. Nadie más. Entonces, primero, Cristo busca perdonarnos y reivindicarnos. Segundo, Cristo es el único que puede reivindicarnos.
no está en otra persona, no está en un pastor, no está en un psicólogo, no, solamente en Cristo. Y por eso lo vemos acá que Pedro habla con Jesús. Pero ahora vamos al texto, versículo 15. Cristo quiere que le amemos, esa es la tercera clave. Cristo quiere que le amemos. Cristo quiere que le amemos. Versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Más que esto, le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Y versículo 17. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Vemos el énfasis en la misma pregunta. ¿Cuántas veces le preguntan: ¿me amas? 3 veces. 3 veces le preguntan. No le pregunta: Pedro, ¿crees en mí? Pedro, ¿por qué me negaste la otra vez? Pedro, ahora sabés que lo que hiciste, realmente lo hiciste en la carne, esa afirmación de decir: no, mi vida voy a dar por ti. Y encima me contradijiste porque yo te dije que ibas a negar. Y él dijo: no, él reconvino más con su Señor. Dice que él empezaba como a retrucarle al Señor. No le preguntó nada de eso. Él le preguntó: ¿me amas? ¿Me amas? Y sabemos que en el versículo 17 a Pedro le dolió eso. Le dolió que le preguntara por tercera vez: ¿me amas? Pero también yo me imagino a Jesús que cuando Pedro lo negó también le habrá dolido. Y ellos cruzaron su mirada. Y él escuchó, o sea que él dijo tantas cosas feas cuando él, no sé, se sintió intimidado por las personas que le preguntaban. Pero él le vuelve a hacer la pregunta: ¿me amas? Y eso es lo central. Eso es lo central. Eso es lo más importante. En 1 Corintios 13 vemos que las personas pueden hablar, como la iglesia, don de lengua, pueden dar su cuerpo por las personas como mártires, pero si no tienen amor, de nada vale. De nada vale. Entonces, lo más importante es el amor, porque la persona que ama a Jesús iba a creer en Jesús. La persona que ama a Jesús iba a obedecerle, iba a servirle. Entonces esa es la pregunta que te hace Jesús también. ¿Me amas? ¿Me amas? Luciano, ¿me amas? Y esa es la pregunta que tenés que hacerte vos. Bien, presente, así en lo oculto. ¿Amás a Jesús? ¿Amo a Jesús realmente? Porque si amo a Jesús, ya está, eso es lo más importante. Puedo volver a servirle, puedo volver. Si amo a Jesús, puedo volver a hacer lo que hacía antes, de querer servirle con gozo, con alegría. Ahora, yo voy a leerle un pasaje en Génesis capítulo 29 acerca del amor. Génesis capítulo 29, versículo 19. Es la historia de Jacob cuando fue a la tierra de su madre, que era o sea, su tío se llamaba Labán, y una de sus hijas se llamaba también Raquel. Raquel, sí, Raquel. Y la otra hermana se llamaba Lea. Pero Jacob amaba ¿a quién? A Raquel. Y él dijo: bueno, yo voy a trabajar 7 años, ¿por quién? Por Raquel.
Y Labán le dijo eso. Entonces, versículo 20 del capítulo 29, versículo 19 y 20. Y Labán respondió: mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Versículo 20. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque la amaba. Porque la amaba. 7 años trabajando gratis y le parecieron como pocos días. ¿Por qué? Porque la amaba. Y no solamente trabajó 7 años por Raquel, sino tuvo que trabajar 7 años más. ¿Por qué? Porque Labán le dio un poco de su propia medicina, que le mintió, le engañó a Jacob, y Jacob era un engañador. Pero lo que quiero decir es, utilizando de ilustración ese pasaje, es que la persona que ama a Jesús está dispuesta a sacrificar cosas por Jesús. ¿Por qué? Porque lo ama. Y no lo hace con un poco, sí, le puede doler humanamente, no duele, pero lo hace con amor, lo hace con gusto. ¿Por qué? Porque ama a Jesús. De repente vemos o leemos que la iglesia de Éfeso, la que escribe Juan, el mismo escritor, le escribe a la iglesia de Éfeso. ¿Qué le escribe? Le escribe, bueno, voy a leerlo, porque es muy bueno. Y tal vez nos pase eso. Apocalipsis capítulo 2, versículo 2 y 4. Apocalipsis capítulo 2, versículo 2 al 4. Dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentirosos. Versículo 3. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tu primer amor. Los de Éfeso sí eran sanos en la doctrina, eran personas que estaban bien y contradecían a los falsos apóstoles, a los maestros. Y eran personas estudiosas, personas que se esforzaban por estar bien delante de Dios en cuanto a en lo externo. Pero acá en lo interno le dice Juan: has abandonado tu primer amor. Tu primer amor. Y eso es lo que quiero decirle. ¿Cómo estás? ¿Seguís con ese amor hacia Dios? ¿Con ese amor hacia Cristo? Ahora, puede que si te cuesta venir a la iglesia, si te cuesta levantarte un tiempo antes para venir a la iglesia, eso está demostrando algo de que tal vez no estás amando a Jesús como deberíamos. Porque la iglesia es el cuerpo ¿de qué? De Cristo. Efesios 2, 21. Efesios 1, 21. Habla acerca del que es el cuerpo de Cristo. Bueno, todas las epístolas de Paulinas hablan acerca de eso, la teología acerca de la iglesia, que nosotros somos el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Pero digo, nosotros cuando nos juntamos, nos cuesta venir acá o lo hacemos con desgano, tengo que venir a la iglesia, o lo hacemos con gozo, decir, wow, voy a escuchar la palabra de Dios, voy a alabar a Dios con mis hermanos. Y estoy ahí expectante que se abran las puertas de la iglesia porque quiero estar ahí. Quiero estar alabando. No me quiero perder una alabanza. ¿Pasa eso? Si nos cuesta hacer eso, debemos replantearnos. Si, como le dijo Jesús a Pedro, ¿me amas? Cuando cantamos con alegría, cantamos con fuerza, aunque no pegamos ni una nota, pero le cantamos con gozo, con alegría. O cantamos así,
no se le entendía. ¿Cómo cantamos? Yo cuando iba a la cancha, no iba mucho a la cancha, pero fui un par de veces a la cancha, y cuando veía a mi equipo, o sea, las veces que vino Boca, y a mí me me emocionaba, me ponía eufórico porque veía ahí a los jugadores. Y una vez vino Riquelme, el que antes, bueno, era mi ídolo en cuanto al fútbol. Y lo veía y alentaba y decía, vamos, canten. Y estaban ahí la gente, la barra brava, y yo ahí haciéndome nada, pero todo con los bombos. Pero aún veces vamos acá a la iglesia y me pasa, y solamente estoy leyendo letras y realmente no están acá. Y cometo ese pecado que dice Jesús, este pueblo con su labio me honra, pero su corazón, ¿qué pasa? Está lejos de mí. Tenemos que replantearnos, Luciano, ¿amás a Jesús? Ahora, también, cuando ofrendamos, dinero, no hay que tocarlo, pero cuando ofrendamos, damos con alegría. ¿Qué dice 2 Corintios 9:7? Cada uno de ellos como propuso, ¿en qué? En su corazón. Porque Dios ama ¿a quién? Al dador alegre. Dice que no hay que dar por obligación ni por compromiso, hay que dar con alegría. Entonces, si te cuesta dar, es porque hay algo que está pasando mal en tu corazón. Dios no te pide dinero por pedirte. Dios quiere decirte, ¿cuál es tu mayor tesoro? ¿Cuál es tu mayor amor? ¿Las riquezas o yo que te puedo proveer? Pero lo clave es que dice, cada uno de ellos como propuso, ¿en qué? En su corazón. Porque uno cuando da, sea poco, sea mucho a los ojos humanos, Dios ve el corazón. Pero también ahí habla, el que siembra escasamente segará. Y el que siembra abundantemente segará. El que da no mide, solamente da. Entonces, la ofrenda, eso es también un sacrificio de amor, de alabanza, de adoración. Y es algo que debemos adorar a Dios y mostrar el amor que le tenemos a través de eso, a través de nuestras ofrendas. Y como dice Jacob, le parecía poco, le parecía como pocos días. Y así cuando amamos a Jesús realmente nos parece como poco. Pero ¿te amás a Jesús? Si sos un hijo de Dios, tal vez, no sé cómo te sentí ahora, pero realmente vos amás a Dios. Tal vez no amamos como deberíamos, porque vamos creciendo, pero hay eso en nuestro ser, hay en lo profundo de nuestro corazón, el amar a Dios. De volver a hacer como lo hacíamos antes. Ese tiempo donde pasamos tiempo en oración, tiempo en lectura, tiempo involucrado en la iglesia, en actividades, no solamente por estar ahí comprometidos, sino porque lo sentimos de todo corazón. Amar a Dios. Lo cuarto, la cuarta clave, y ya la última, Cristo nos reivindica para que le sirvamos. Para que le sirvamos. Cada vez que Pedro le responde, sí, Señor, tú sabes que te amo, ¿qué le dice Jesús? ¿Cuál es la respuesta? Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Ese era un trabajo, apacentar un trabajo. Apacentar, no se apacientan no se pastorean sobre las ovejas. Y es un trabajo que lo mencionó en Juan 10, Jesús diciendo, haciendo una analogía, que era el buen pastor y que su vida daba por sus ovejas. Y en contrario al pastor que asalariado. Ese decía que cuando viene el ladrón, ¿qué pasa? Se va, huye y deja las ovejas ahí. Solamente está por el dinero. Pero él dice que es el buen pastor.
Y cuando cuando Jesús le encomienda sus ovejas, está diciendo, mira, te dejo lo más precioso. Yo con mi sangre compré estas ovejas. Te dejo acá, apacentar, guiar. Y no debes ser un asalariado, sino el buen pastor. Juan 10. Pero le dijo que le sirva. Ese es el punto clave. Que Dios no nos reivindica para estar tranquilo, o para estar cómodo, para estar ahí en nuestra casa. Que Él quiere que le sirvamos. De alguna u otra manera. Quiere que le sirvas. A Pedro le dijo, apacienta mis ovejas. Era un trabajo de un pastor, de guiar a los discípulos. No se trata de nosotros, se trata de Él principalmente. Debemos salir nuestros lomos para trabajar. Una vez que fuimos, yo hago esta analogía. Cuando uno comete pecado, y así que nos llega la condenación, nos sentimos condenación y no queremos mirar al cielo, después una vez que, porque Dios nos sana, Dios nos cura con su sangre, nos vuelve a tener comunión con Él, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, y es como que pasamos por el lado de enfermería, y tal vez vamos a un hospital, y ahí Cristo nos sana, y después salimos, y ya salimos sanos. Pero una persona por lo general trabaja, ¿no? Es así, trabaja. ¿Y qué pasa una vez que ya se acabó esa licencia? Vuelve a trabajar. Cuando te operan o te hacen una cirugía, estuviste enfermo y después volves a trabajar. Y si no trabajas, ¿qué pasa? Te van a despedir, te van a echar. Entonces lo mismo con el cristiano. Tal vez fuiste golpeado y muchas veces somos humillados para que nuestro orgullo esté por el suelo y solamente dependamos de Dios y solamente demos la gloria a Dios. Pero una vez que fuimos curados ya de vuelta con tener comunión con Dios, debemos volver al trabajo, volver a servirle. Así que esas son las 4. Y ya para finalizar, voy a seguir leyendo el pasaje. Dice, versículo 18, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Y eso fue lo más precioso en cierta manera de lo que le dijo Jesús. Le dijo dijo que iba a morir. Eso en sí no es precioso tal el ojo humano, pero ¿saben qué? ¿Qué es lo precioso? Que le dijo que él iba a terminar, que él iba a acabar, ahora antes que decía que él iba a morir, que iba a dar su vida, y Jesús le dijo, no vas a dar tu vida, vas a negarme. Y ahora Jesús le dice, ¿sabes qué? Vas a morir, te van a salir, cuando seas grande, vas a morir por mí. Y acá vemos que dice, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. O sea, Juan lo dice, él iba a morir por Cristo. Entonces, Pedro moriría por Dios. No solamente moriría por Cristo, sino que él predicó, ¿en dónde? Predicó en Pentecostés. Predicó también cuando fue sanado el cojo que estaba en la puerta del templo y dice, el cojo estaba esperando ahí dándole que le diera dinero, pero él dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy en quién, en el nombre del Señor Jesús. Y dice que fue sanado y empezó a saltar y a alabar y glorificar a Dios. Y Pedro aprovechó la ocasión y ahí nomás predicó el Evangelio, a tiempo y fuera de tiempo. Entonces, y ahí fueron salvados como 5.000 hombres. También Pedro fue el que predicó a los gentiles cuando fue allá con Cornelio a visitarlo. Y Cornelio fue salvo y toda su casa. Y Pedro fue utilizado de gran manera, pero sabía que Jesús sabía que debía volverlo al juego. Estaba lesionado por causa del pecado, estaba enfermo por causa del pecado, pero él lo volvió a las canchas. Y Pedro jugó con todas sus fuerzas y dio su vida por causa de Cristo. Entonces, de eso vemos en el pasaje. También Pedro es responsable por sí mismo. Versículo 20.
volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, ese Juan, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Versículo 21. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Entonces, vemos que Pedro no puede quedarse callado, ¿verdad? Bueno, Pedro no puede. Él mira a Juan y le dice: yo voy a morir, pero él, ¿qué pasa? Y Jesús le dice: mira, si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, o hasta la venida de Cristo, o hasta que él muera por vejez, queda en mí. Vos ocupate de vos, que a ti, sígueme tú, no mires a los demás. Vos, Pedro, sos responsable por vos mismo. No te fijes en Juan, ni en Tomás, ni en otro discípulo, en tu compañero. Si ellos se quedan, si ellos abandonan, no importa. Vos ocupate de vos mismo principalmente. Sí, animale, sí, ponete triste porque ellos pueden dejar o abandonar, pero vos tenés que ocuparte de vos mismo. Que a ti, sígueme tú. Y muchas veces nosotros en la iglesia miramos a los demás, que si viene, que si no viene, que si canta, que si no canta, que si lee la Biblia, que si ayuda, que si no limpia, que si esto, que si evangeliza. No importa, que a ti, sígueme tú. Así que eso fue lo que pasó con Pedro. Pedro iba a morir por él y Pedro iba a ser responsable por sí mismo. Y después continúa la carta, y quiero terminar con el versículo 25, dice, versículo 24, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabían los libros que se habrían de escribir. Amén. Ahora te hago esta pregunta: ¿cómo te sentís? Hay una letra en una canción que dice: cuando he caído en tentación y el sentir condenación, al ver al cielo encontraré al inocente quien murió, y por su muerte el Salvador ya mi pecado perdonó, pues Dios el justo aceptó su sacrificio hecho por mí. Pero cuando ya sentimos esa condenación, tenemos que mirar al cielo, recordar: Cristo fue el que murió, el que pagó. Cristo es el único que nos puede perdonar. Cristo es el único que nos puede reivindicar para volver a servirlo. Si solamente necesita una cosa: amarle. Y no tienen que hacer un amor tan grande, porque el amor de Dios ya ha sido derramado en nuestros corazones. Eso ya está acá en nosotros. Si sos hijo de Dios, es natural. Romanos 5 habla acerca de eso, de que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Así que lo tenemos. ¿Sos consciente de que hay segunda, tercera, cuarta, quinta oportunidad? Y siendo consciente de eso, alabamos a Dios porque aún seguimos respirando, aún nuestro corazón sigue latiendo, aún a pesar de lo malo que hicimos. Somos conscientes de eso y decimos: gloria a Dios, alabado sea el Señor, porque no nos manda al infierno, no perdemos la salvación como algunos creen. Nuestra salvación está asegurada en la mano de Dios y ni nadie la puede arrebatar de su mano. Dios quiere reivindicarte, pero ¿lo amás? ¿Lo amamos? Esa es la pregunta, porque debemos hacerlo. Así que esas son las 4 claves que debemos tener en cuenta. Cristo busca perdonarnos y reivindicarnos. Segundo, Cristo es el único que puede reivindicarnos. Tercero, Cristo quiere que le amemos. Y cuarto y último, Cristo nos reivindica. ¿Para qué? Para que le sirvamos, para que agarremos la pala y trabajemos. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo, Padre. Gracias porque tú eres misericordioso y lleno de gracia. Nos ama con un amor profundo.
aún a pesar de lo que hicimos, las malas cosas que hacemos, y pecamos y cometemos falta de forma consciente y de forma intencional. Ayúdanos, Señor, a poder levantarnos aun cuando el adversario nos dice, no podés, no sos digno. Y eso es verdad, no somos dignos de nosotros mismos, Padre. Pero por tu gracia, que has enviado a tu Hijo Jesús, Él pagó el precio en la cruz y nosotros somos justificados por su sangre, por la fe en Él. Y por esa razón somos dignos delante de ti. Y por esa razón puedo hablar contigo, Padre. Gracias. Te pido, Señor, que nos ayudes a poder levantarnos cada vez que pecamos. Y ayúdanos a no pecar, Padre. Ayúdanos a mantenernos fieles hasta la venida de tu Hijo Jesús o hasta la muerte. Ayúdanos, Padre, porque no podemos solos. Te pido que realmente te ame como Pedro, que te amaba, Señor, y que no solamente te amemos, sino que te sirvamos, porque eso es la reacción natural, es el resultado natural. Si te amamos, te vamos a servir. Y ayuda a que toda esta iglesia, Señor, que pueda servirte con corazón sincero. Que al venir a la iglesia no vengan con pesadumbre, sino que vengan acá con ganas para poder cantar y alabar con alegría. Y que cuando demos y ofrendemos, no demos lo que nos sobra, sino demos abundantemente. Pero no solamente demos por compromiso, Padre, sino que demos con alegría, por amor, Señor, por amor a ti. Gracias, Dios, porque nos das y podemos dar lo que no nos pertenece, sino que lo que te pertenece a ti. Padre, también ayúdanos a poder comunicarnos con nosotros, poder tener una coinonía basada en la Biblia, poder tener comunión uno con los otros. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que tú haces por nosotros. Te pido, Dios, que nos guíe en lo que queda este día, que realmente que podamos glorificarte en las cosas que hacemos y que toda esta semana podamos acordarnos de ti. Gracias, en nombre de Jesús, te lo pido y te agradezco. Amén.